Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de la biología molecular como herramienta en enfermedades infecciosas. En esta cápsula nos enfocaremos en algunos conceptos interesantes en cuanto a cómo la biología molecular ha ayudado al diagnóstico de enfermedades infecciosas. Para empezar, diremos que las infecciones son inherentes a la especie humana. Algunas, claro, son más comunes que otras. Aquí en este cuadro podemos ver algunas causas de infección. Por ejemplo, tenemos que algunas pueden ser ocasionadas por virus ARN, típicos de estos, el HIV, la influenza, la hepatitis. Otros por virus ADN, que son los virus herpes. Las bacterias como la E. coli, estafilococos, salmonelas, hongos como cándida y criptococos, parásitos como malaria, leishmania y toxoplasma. Todas estas son infecciones con sus agentes causales respectivos. Cada uno de estos agentes infecciosos posee un genoma característico y particular. Acá podemos apreciar una comparación entre dichos genomas. Y si observamos el cuadro con atención, podemos ver que hay diferencias entre el tamaño del genoma y entre la cantidad de cromosomas. Por supuesto, otra diferencia es el número de genes que cada uno de estos agentes infecciosos poseen. Vemos que hay partículas pequeñas, como los virus, con muy pocos genes, y otros más grandes, como el Plasmodium falciparum, con un poco más de 5.000 genes. Ninguno, por supuesto, se compara con el genoma humano en cuanto a complejidad genética, como podemos ver en cuanto al número de genes encontrados a la fecha. En el curso de la historia, el diagnóstico de una enfermedad infecciosa ha sido un reto para los médicos. Actualmente se presentan problemas en cuanto a la dificultad de aislar algunos microorganismos en el cultivo. Esto suele suceder por las características biológicas de algunos agentes, lo que hace que puedan tardar semanas en crecer o eventualmente no crecer en absoluto en ningún medio de cultivo. Otro tema es cómo obtener la muestra de cultivo. Eventualmente esto se hace un poquito difícil, en algunos casos, por el órgano que ha sido infectado. Uno de estos ejemplos es la encefalitis por herpes, en la cual hacer una biopsia cerebral es un tanto difícil. Otro problema es que en algunos casos, como en la influenza viral, para cultivarlo se requiere de alta tecnología y que no siempre está disponible. Y en otros casos, como el dengue, se caracteriza por unas pruebas positivas que miden anticuerpos, pero estos se vuelven positivos ya cuando la enfermedad ha terminado. O sea que el paciente o ya se curó o posiblemente ya murió cuando podemos tener un resultado. Por último, otro problema más es la resistencia a fármacos. Las cepas emergentes, que son multiresistentes, son una plaga en el mundo el día de hoy. Por lo tanto, existen ciertas necesidades en la prevención, control, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades infecciosas, como identificar precisamente al organismo, que el tiempo de identificación sea menos de 24 horas, poder identificar la resistencia de forma temprana, hacer un diagnóstico con muy poco inóculo y otra cosa, cuantificar la carga viral, como en el caso de HIV o hepatitis C. En esta gráfica tenemos una secuencia de eventos a modo de aclarar lo que ocurre durante una infección, por ejemplo, un virus. Primero tenemos el periodo de incubación, luego la fase clínica y por último la curación o convalecencia, que esto es lo que sucede como la historia natural de la enfermedad. En cuanto a las infecciones virales, la posibilidad de cultivar el virus o detectarlo en una fase de incubación o clínica, claro, son muy pocas. Y lo que se suele hacer, dependiendo de la tecnología, es aislarlo durante la fase clínica, ya que casi nadie consulta en el periodo de incubación, es muy raro. La convalecencia se caracteriza por el aparecimiento de anticuerpos. Entonces, tenemos que el virus lo podemos cultivar en la fase de incubación y en la fase clínica,
pero luego desaparece para dar lugar a los anticuerpos. Este sería el caso, por ejemplo, del H1N1, en donde usualmente la enfermedad dura entre 5 y 7 días máximo, y aquí es donde podemos hacer un diagnóstico por PCR de tiempo real. Más adelante podríamos tener la confirmación por anticuerpos, posiblemente, o bien si hemos cultivado el virus previamente, en esta etapa, ya en la convalecencia, vamos a tener el resultado de positivo o negativo. Si analizamos el caso del dengue específicamente, vemos que el dengue es una enfermedad en la cual dura la fase clínica alrededor de 5 días. En esta fase, en los 5 primeros días de la enfermedad o de síntomas, es cuando existe la viremia. Entonces es posible aquí cultivar el virus. Claro, como dijimos antes, esto no es un procedimiento que sea sencillo. Se necesita cierta tecnología para poder hacer un cultivo viral. El dengue, en los siguientes 5 a 10 días, ya vamos a tener una elevación de los anticuerpos IgM e IgG, como es característico en toda infección. Primero los IgM y luego los inmunoglobulina G, que persiste por mucho tiempo después de la infección. Pero entonces, durante la fase aguda de la enfermedad, durante la fase clínica, la única manera que tenemos de hacer el diagnóstico es cultivando el virus o bien mediante una reacción en cadena de polimerasa de tiempo real. Después del 5.º día ya los viriones han desaparecido y aquí lo que procede es únicamente la huella de anticuerpos que queda permanentemente. Entonces, ¿qué nos indica todo esto? Que la biología molecular nos ayuda mucho en cuanto a hacer el diagnóstico. Veamos acá estas infecciones como tuberculosis, influenza, dengue, meningococo y citomegalovirus. El método diagnóstico tradicional en estas enfermedades es el cultivo, que viene siendo el estándar de oro. Pero cuando vemos el tiempo que dura obtener este resultado, es por lo regular más de 48 horas en la mayor parte de estos agentes. En cambio, la ventaja de la reacción en cadena de polimerasa es que reduce muchísimo este tiempo a horas, con una sensibilidad y una especificidad bastante buena en la mayor parte de entidades. O sea que la biología molecular, los nuevos diagnósticos, podemos dividirlos en reacción en cadena de polimerasa, microarreglos y la secuenciación. Esto obviamente nos sirve no solo para diagnosticar gérmenes ya conocidos, sino que para encontrar nuevos gérmenes. Tal es el caso del ébola. Cuando tenemos un virus nuevo, novedoso, no ha sido previamente identificado, por ejemplo, H1N1 en esta epidemia, antes del 2009, no se conocía este virus y lo primero fue cultivarlo, observarlo por microscopía electrónica, luego secuenciarlo y hoy pues ya podemos tener PCR, porque ya el virus es conocido, e incluso el desarrollo de microarreglos para diagnóstico de entidades conocidas o patógenos emergentes, como podemos verlo en este cuadro. Claro, la PCR, los microarreglos y la secuenciación se incrementan en costos considerablemente. Y la secuenciación, por su lado, no puede hacerse tan rápido como la PCR o los microarreglos. Entonces, acá tenemos la disponibilidad hoy en día de métodos para hacer diagnóstico. Los métodos moleculares entonces podemos decir que logran lo siguiente: un diagnóstico más rápido que los cultivos tradicionales, por ejemplo en tuberculosis. Detectan genes de patogenicidad, por ejemplo el gen CAGA y VACA en Helicobacter. Detectan genes de resistencia a fármacos, esto se aplica en HIV, tuberculosis, estafilococos. Detectan mutaciones como en influenza, ébola, polio, etc. Permiten cuantificación clínica, como el caso de HIV y hepatitis C, tan indispensables para monitorear el tratamiento. Permite una rápida identificación de un nuevo patógeno, por ejemplo, el ébola.
Es posible, mediante otras herramientas de estudio como la proteómica, la metabolómica, diseñar fármacos, por ejemplo, hepatitis B y ébola. Ahora, te invito a tomar el desafío siguiente. Vas a probar tus habilidades en un ejercicio que se llama encontrar al agente causal. Ahora debes abrir la otra aplicación y dirigirte hacia donde dice ejercicio. Y ahí encontrarás un caso que debes resolver con métodos de biología molecular. Hasta la próxima.